Bueno, pues seguimos y en esta ocasión pues es de una manera más cercana a lo que es nuestra empresa. Seguimos hablando en este caso del entorno específico del sector en el que estoy o microentorno, es decir, aquellos factores que me afectan a mí concretamente porque son propios de mi sector y que no le van a afectar a otras personas que tengan otras empresas, que se dediquen a otra cosa diferente y por lo tanto estén en otro sector. Que, de manera general, ¿qué me va a afectar? Pues me van a afectar los competidores, tanto los que hay en el presente como los que surjan en el futuro o que puedan surgir. Me va a afectar los proveedores de las materias primas que pueda necesitar o de los suministros que necesite. Me van a afectar los clientes. Dependerá, ahora veremos, dependerá de cuántos son y por lo tanto si tienen fuerza para negociar el precio o ciertas condiciones o no. Y me va a afectar el producto, no tanto el mío, sino los productos que estén haciendo alrededor. Si son similares o se diferencian de los de míos o qué variedad hay en el sector. Bien, pues para esto un señor que se llama Porter en 1980 creó un modelo, aquí lo tenemos, el modelo de Porter, en el que analizó las fuerzas competitivas, es decir, aquellos factores que me van a influir en cada sector. Y cada una de las tablitas que yo os pongo aquí es una de esas fuerzas competitivas. La primera fuerza competitiva, y me voy al título, no al lateral, en el título, grado de competencia entre empresas actuales. Antes hemos hablado la competencia, la presente y la futura. Esta tablita es la competencia presente y vendrá luego una tablita con la competencia futura. ¿De qué estamos hablando? Pues de la rivalidad que hay entre empresas actuales y que va a depender evidentemente, del número de empresas que ya hay. Si ya hay muchas empresas en mi sector, pues va a haber mayor competencia, mayor hostilidad, claro. También va a depender de si el sector está en crecimiento. Es decir, si todavía quedan muchos clientes por ahí o posibles clientes que todavía no han comprado ese producto o no. Si el sector está en crecimiento, significa que yo puedo captar nuevos clientes y que hay hueco para todos en el mercado, por lo menos para los que estamos ahora. Pero si ya todos los clientes han comprado, o casi todos, este producto, entonces vamos a competir entre empresas por quitarnos los clientes los unos a los otros. Eso pasa, por ejemplo, con los smartphones. Cuando la gente no teníamos smartphone y empezaron a aparecer, pues claro, era un sector en crecimiento. Y había muchos clientes, era pues como un campo lleno de oro donde las empresas pues podían, Samsung, los iPhone y todo esto, sí podían, estaban empezando a captar negocio nuevo, clientes nuevos. Pero claro, ahora todo el mundo tenemos un smartphone prácticamente. Así que ese sector ya ha dejado de crecer tanto. Diferenciar el producto de otro de la competencia. Pues ocurre que ya sabemos que hay productos que no se pueden diferenciar demasiado, como por ejemplo los básicos de comida, agua, fruta, verdura o similar. ¿Qué pasa en ese caso? Pues que como el cliente puede cambiar fácilmente entre una empresa u otra o entre un producto y otro, hay una competencia terrible. Exceso de capacidad de producción. ¿Qué tiene que, a ver, como que si yo tengo un exceso, eso actúa como una fuerza competitiva? ¿Cómo está? Bueno, pues primero hay que explicar a qué se refiere. Significa que hay empresas que tienen una capacidad limitada para producir y que hagan lo que hagan, pues hasta ahí han llegado. Y hay empresas, sin embargo, que tienen una capacidad prácticamente ilimitada de producir. Y te ponen un ejemplo. Las empresas de telefonía tienen líneas ilimitadas para vender, líneas telefónicas. Por lo tanto, van a estar en continua expansión, intentando siempre captar cuanto más clientes mejor. Sin embargo, un bar o una peluquería o un esteticien tienen la capacidad que tienen. Llega un punto en el que ya no hay más horas al día en los que trabajar, ni tienen más capacidad física local, terracita, para poner mesas o para atender gente. Por lo tanto, llega un punto en el que han llegado a su límite y que no van a poder pasar de ahí. Si la competencia, perdón, si el exceso de capacidad de producción es tirando ilimitado, pues esas empresas son súper competitivas. Las empresas que tienen una limitación de tiempo y o de espacio en su producción, pues entonces llegan hasta ahí y el resto de clientes que se queden sin atender, pues es terreno abonado para otras empresas
para que los cojan otras empresas y sean sus clientes. Barreras de salida del sector. Bueno, pues siempre hablamos de las barreras de entrada, que luego hablaremos para las empresas de la competencia futura, pero también hay barreras de salida. Si tú has hecho una gran inversión y esa inversión es difícil que la recuperes si intentas vender y saliendo de ese sector, entonces es posible que haya más reticencias a que lo abandones, aunque baje pues, tus beneficios o tu capacidad productiva, pero va a ser más difícil que esa empresa salga del sector. Por lo tanto, hay empresas afianzadas ahí y que va a ser complicado que desaparezcan de la noche a la mañana y que, por lo tanto, dejes de tener esa competencia. En ocasiones no solo económico, en ocasiones es pues un compromiso por parte del empresario con ese tipo de empresa o con esa empresa en concreto, porque a lo mejor es una empresa familiar, que ha sido de varias generaciones, un componente emocional. Pues es posible que esa empresa, que es tu rival, no abandone el sector, pues porque tenga ese tipo de barreras, o económicas y o emocionales. Otra fuerza del modelo de Porter, la posibilidad de entrar nuevos competidores. Hemos dicho, los competidores presentes en la tabla primera y los competidores futuros, la posibilidad de tener competidores futuros, pues la competencia futura. Esto es la amenaza que hay en el sector de que entren nuevas empresas y eso va a depender de las barreras que existan de entrada. La primera barrera ya la hemos dicho explicando la barrera de salida. Por ejemplo, que haya que hacer una gran inversión de capital. Si lo que quieres es tener una empresa de construcción de obra pública, para eso vas a tener que hacer una gran inversión. Entonces, no todo el mundo va a poder fundar o formar una empresa de obra pública. Las telefónicas, lo mismo. Ciertas tecnológicas, pues igual. O yo es que quiero tener mi propia empresa, mi propia marca de hacer coches. Pues igual vas a tener que, que buscar mucho capital por ahí para invertir en tu planta de producción y para poder entrar, ¿no? Eso es una barrera de entrada y eso, por lo tanto, dificulta que vengan competidores futuros. Si no existe ese tipo de barrera, pues entonces es más fácil que entre competencia. La diferenciación del producto. Si existen ya empresas que tienen una marca diferenciada y muy establecida en el mercado, es muy difícil entrar ahí en ese sector y competir, como por ejemplo la Coca-Cola. Ahora ya no tanto, pero hasta hace, pues no sé, 10 años quizás, o 15, pues la gente bebía Coca-Cola y como mucho había gente que bebía Pepsi-Cola. Pero todas esas marcas que lo intentaron una y otra vez, y sobre todo las marcas blancas de los supermercados, imitando o teniendo refrescos de cola, pues en muchas ocasiones o fracasaban o tenían una cuota de mercado residual, porque quien estaba impuesto era quien tenía ya su marca. Más barreras de entrada. La dificultad de acceso a canales de distribución. Sí, si tú a lo mejor tienes un producto estupendo y vas a hablar con tiendas, con mayoristas para que te distribuyan ese producto o todo lo que tú quieras, pero hay gente que no quiere porque ya tiene unas marcas que le van muy bien o tiene un cierto compromiso con esas marcas que incluso puede ser un compromiso legal, y no pueden producir, o no producir, perdón, no pueden distribuir o tener en sus tiendas otras marcas de la competencia del producto que ya tienen. Por lo tanto, es posible que tengas dificultades de acceso al canal de distribución para poder vender y que te tengas que buscar el tuyo. Y si eso es complicado, entonces va a constituir una barrera de entrada como competencia. Si tú ya estás en el mercado y existen esos canales de distribución que son, pues, que se han estrechado y eso significa que en el futuro, pues, va a ser más complicado que entren los competencia nueva, pues entonces tú tienes una ventaja en ese sector. Y los requisitos legales, evidentemente, los requisitos que haya para poner determinado tipo de empresa o determinado tipo de comercio en algunos lugares. Por ejemplo, si yo quiero fundar un banco, no solo voy a tener una barrera en la gran inversión de capital que tengo que hacer. Los requisitos legales para formar un banco son tremendos. Si no estoy preparada, no solo económicamente, sino legalmente, para hacer frente a todo eso, no voy a poder formar un banco. Y de hecho, no solo que no están apareciendo, sino que se están refundando, ¿no? O refundiendo, mejor dicho. Así que hay ciertos sectores que están muy, muy limitados porque el requisito legal es tremendo para poder entrar y constituirse.
Vale, pues seguimos a otro de los factores o de las fuerzas que entran. La amenaza por otros productos sustitutivos. Y aquí no te explican mucho más. Te dan las dos definiciones de lo que es un producto sustitutivo. Un producto sustitutivo es un producto diferente, es diferente, pero que cumple la misma función que el tuyo o que el de la competencia. Cubre la misma necesidad, aunque no sea el mismo producto. De hecho, insisto en que es un producto diferente. Por ejemplo, la mantequilla y la margarina. Al final las dos sirven para ponerse encima de una tostada y poner encima la mermelada o no, y sirven las dos para desayunar. ¿Que tienen sabores diferentes? Sí. ¿Que habrá gente que querrá una u otra? Pues sí. ¿Que habrá gente que se decante por el precio? Vale, pues por eso es un producto sustitutivo. Estamos hablando también del azúcar, de la espelta, de los edulcorantes estos para no engordar. Son productos sustitutivos los unos de los otros. La gente al final, si no puede acudir a uno de esos productos porque ha cambiado su gusto o porque ha cambiado su dieta o su estilo de vida o su capacidad adquisitiva, pues se irá al otro porque cumplen esa misma función y ya está. Entonces, si hay muchos productos sustitutivos o la posibilidad de productos sustitutivos en tu sector, ojo, porque entonces tienes una competencia tremenda. Ya no solo estás compitiendo con empresas que hacen lo mismo que tú, sino con gente que hace otras cosas que haces tú, pero que cumplen la misma función. ¿Qué otro factor existe? Otra fuerza que hace que en tu entorno específico pues tengas que estar alerta. Ya hemos dicho, el poder negociador de proveedores y de clientes. En el caso de los proveedores, estos tendrán poder, sí, son pocos. Si hay pocos proveedores y todas las empresas tienen que acudir a esas pocas personas o esas pocas empresas, entonces habrá una mayor dependencia de esos proveedores. No puedes cambiar alegremente de uno a otro, porque no hay tantos. Entonces dependerás de las condiciones que ellos te pongan. Si no hay productos sustitutivos, tampoco para ti como cliente de otras empresas, pues entonces te vas a tener a lo que hay y no vas a poderle pedir peras al olmo. Y además, si somos pequeños clientes de un proveedor en concreto o de los proveedores en general, pues entonces vamos a tener poca capacidad de negociación, ya no solo para precios, sino para pagar, plazos para pagar o facilidades de financiación. Perdón. Lo mismo para los clientes. Es decir, la gente que me compra a mí. Con los proveedores yo soy cliente de alguien, pero ahora estamos siendo empresa y miro a quien me compra a mí. ¿Tendrán más poder? Sí, si son pocos. Si hay pocos clientes, entonces todo el mundo va a luchar por uno de ellos o por varios y por lo tanto van a tener capacidad de exigir. Si hay productos sustitutivos, pues volvemos a lo mismo. Esas personas no tienen mucho compromiso con un producto determinado ni con tu empresa y pueden cambiar rápidamente. Por lo tanto, ya lo puedes tratar bien. Ojo con los precios que pones. Y por último, si es un cliente importante que nos hace grandes compras. Entonces son ellos quienes tienen toda la fuerza del mundo para negociar y me voy a tener que adaptar. Esto ha pasado muchísimo y supongo que conocéis los casos de empresas que funcionaban estupendamente, que tenían una gran producción y llegó Mercadona y les dijo, te voy a comprar toda la producción, pero tienes que producir solo para mí. Y se alegraron mucho sabiendo que ya iban a tener toda la producción de todo el año vendida durante años, pero llegó Mercadona y les dijo, ahora lo vas a hacer como yo quiero y al precio que yo quiero. Hay empresas que han tenido que cerrar, aunque funcionaban perfectamente antes de eso, porque las condiciones que les ha impuesto su cliente, que es Mercadona, han sido leoninas y no han podido hacer frente a ellas. Por lo tanto, ojo con tener un cliente magnífico y maravilloso que me lo compra todo, no sea que de la noche a la mañana me desaparezca y entonces la mayor parte de mi producción se quede sin colocar, o me ponga unas condiciones que las tengo que cumplir sí o sí porque si no me toca cerrar, y al final, si son demasiado apretadas, me va a tocar cerrar igual. Es mejor diversificar un poquito la cartera. Bueno, pues vamos a analizar la competencia, nuestra competencia directa. ¿Os acordáis que ya hicimos el Lean Startup basado en aprendizaje, pues en el aprendizaje validado? Y es un aprendizaje validado porque yo compruebo, chequeo mediante la interacción con mis clientes si ese producto va a tener salida en el mercado o no.
Pues lo mismo podemos hacer nosotros pasándonos por clientes, analizando la competencia. ¿Y qué me interesa saber de la competencia? Todo. Todo. Yo tengo que saber cómo funciona la competencia, sobre todo mi competencia hiperdirecta. Tengo que saber cómo lo hacen todo, saber qué hacen bien y saber qué hacen mal en todos sus aspectos. Tengo que saber quiénes son, cuántos y cómo se llaman. ¿Qué están vendiendo? ¿Qué productos tienen? ¿Cómo son esos productos? ¿Qué funciones tienen esos productos? ¿Qué durabilidad tienen? ¿Cuánto están vendiendo? ¿Hay alguna empresa que venda más que otra? ¿Hay oligopolio? ¿Está repartido todo en pequeñas empresas? Los precios. ¿Qué precio tienen de cada producto? De cada uno de sus productos que tiene que ver con los míos. ¿Son más caros o más baratos que lo que yo puedo sacar? ¿Tienen descuentos? ¿Hacen guerras de precio? ¿Cuáles son sus estrategias con los precios? ¿Cómo son sus plazos de pago? ¿Las condiciones de pago las tienen? ¿Dan facilidades para pagar? ¿Financian? La promoción. ¿Cómo se están dando a conocer? ¿Qué estrategias tienen de marketing y publicidad? ¿Dónde están presentes? La distribución. ¿Qué canales están utilizando para colocar sus productos? Para que la gente acceda a su producción. ¿Cómo están tratando a los clientes? ¿Qué grado de satisfacción de los clientes hay? ¿Están atendiendo a la gente? ¿Tienen un servicio específico de atención al cliente? ¿Lo hacen rápido? Cuando hay algún problema, ¿la gente luego está satisfecha por las soluciones que les han dado? ¿Les han dado soluciones? Las estrategias que están llevando como empresa en estos momentos. ¿Están invirtiendo en investigación y en innovación? ¿Están creciendo y se están implantando en más lugares? ¿Están en un momento de estabilidad y recaudando? Por ejemplo, hace semanas ya leí el fenómeno de las zapaterías Maripaz y que en un principio pues fueron un boom, crecieron muchísimo, llevaron su etapa de crecimiento, pero que luego, pues quizás el crecimiento excesivo se los comió o también la parte de la gestión interna de cómo estaban llevando a cabo las cosas y han ido cerrando y de hecho en Elche pues han cerrado al menos la que yo veía en el centro comercial. Y por último, un análisis DAFO, que ahora vamos a ver cómo lo tenemos que hacer y que tendríamos que planteárselo también a la competencia. Tendríamos que hacer un análisis DAFO a esa competencia. ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Vamos a ver que no estamos avanzando. Aquí, por fin. Bien, vamos a ver exactamente el DAFO. El DAFO analiza el entorno de la empresa y analiza la empresa también. Y hace pues una conjunción de ambas partes, externa e interna, para que yo pueda sacar conclusiones. DAFO significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y por lo tanto, como veis ahí, son 2 de esas variables que analiza del entorno y 2 de mi empresa. Su definición sería pues que es una herramienta que analiza globalmente tanto a nuestra empresa como al entorno que rodea a la empresa. ¿Cuándo analiza el entorno? Pues cuando estamos viendo las oportunidades que nos ofrece este y las amenazas también que pululan a nuestro alrededor. ¿Y cuándo estoy en el análisis interno? Cuando estoy analizando mis fortalezas, aquello bueno que ofrezco, pero también estoy reconociendo qué debilidades tengo frente a la competencia. Y aquí lo explico un poco mejor. Variables a tener en cuenta o cosas que deberíamos tener en cuenta en un análisis DAFO. En cuanto a las fortalezas, es aquello bueno, positivo, mis puntos fuertes que yo ofrezco frente a la competencia. Como por ejemplo, podría ser que yo ofrezco un producto de calidad, que el resto no lo hace, o que tengo una atención exclusiva al cliente, o que tengo un especial conocimiento del sector, o que puedo producir con menos costes y por lo tanto ofrecer el producto más barato, o que dispongo de una tecnología adecuada y precisa para lo que estoy haciendo, o que poseo, que tengo la posibilidad de acudir a recursos humanos cualificados. 1000 cosas. Las que tengan nuestro negocio. Tenemos que ver si tenemos fortalezas, porque como no tengamos ninguna, no somos competencia para nadie. Hemos dicho, pero también los puntos débiles, las debilidades, aquello que me puede poner en una posición desfavorable frente a mi competencia. Por ejemplo, que sea una persona o una empresa sin experiencia, que sea nuevo en el sector y por lo tanto que me tengo que abrir camino, que nunca haya gestionado una empresa y me falte esa capacidad de gestión empresarial, que tenga una plantilla escasa o más bien o peor que escasa, que no sea suficientemente cualificada, que no tenga acceso a la tecnología suficiente
para poder llevar a cabo pues, los productos que serían deseables o los que yo quiero ofrecer, que no tenga capacidad de reacción suficiente cuando se producen pedidos imprevistos, que no sea capaz de realizar suficiente stock o hacer cosas específicas que me pidan determinados clientes. Y, por supuesto, una debilidad importante es que no tenga un capital suficiente para invertir de primeras, para empezar. En cuanto al entorno, las oportunidades es aquello positivo, todo aquello positivo que hay ahí fuera, que yo tengo que aprovechar. ¿Qué puede ser? Pues que el mercado sea nuevo, que esté en crecimiento, que no haya demasiada competencia, que haya llegado yo pronto a ese sector o que directamente estoy ofreciendo un producto que es nuevo y por lo tanto no hay competencia y nadie me puede hacer sombra, al menos en un tiempo. Que la demanda o que los clientes estén desatendidos, que ya haya empresas, sí, pero que no les estén ofreciendo lo que ellos quieren o que se lo estén dando mal. Entonces, pues ahí tengo también una cuota. Que estemos en una etapa de crecimiento económico en el sector. Pues no sé, ya no hablo solo del crecimiento económico o las crisis que pueda haber a nivel general. Dentro de eso, en cada sector, pues hay, no sé, a lo mejor está creciendo en videojuegos en estos momentos o en aparatitos tecnológicos de diversa índole. Pensemos que, por ejemplo, los Walkman que reproducían las cintas de cassette, pues eso ya no está en crecimiento, de hecho yo creo que ha desaparecido. Pues ese tipo de cosas. Los cambios de estilo de vida y de consumo. Hace unos años empezó a imponerse el tardeo como forma de ocio y de salir, pues había una oportunidad. Y los cambios tecnológicos y los nuevos productos. Pues por supuesto, cuando hay cambios tecnológicos y nos dedicamos sobre todo a eso, pues podemos sacar tajada. Las amenazas, las cosas que ocurren en nuestro sector fuera, que no son de nuestra empresa, pero que nos pueden poner en peligro y que tenemos que tratar de esquivarlas o por lo menos reconducirlas o tener un plan para que no nos afecten demasiado. ¿Qué puede ser? Pues que haya productos de la competencia más baratos. Por lo que sea, tienen acceso a, pues no lo sé, a suministros más baratos, a una producción más barata, lo que sea, y entonces pues producen a un precio más asequible. Que haya nuevos competidores y además que puede ser con costes más baratos o que hagan un producto de más calidad que el nuestro o con más prestaciones, que haya un cambio en los gustos de los consumidores, que de repente ya pues a lo mejor han tomado conciencia de ciertas cosas y ya no quieren este producto porque lleva mucho plástico y han decidido que no quieren consumir ese tipo de producto que tú ofreces. El aumento del precio de proveedores o de suministradores. Ocurre, por ejemplo, con la electricidad. Hemos visto en el verano de 2022 cómo hemos tenido una crisis, una pequeña crisis de escasez de hielo. Bueno, pues es una amenaza si te dedicas a la hostelería o similar. Y escasez de financiación de bancos. Y esto, bueno, pues sí que tiene que ver más con el entorno en general. De hecho, uno de los problemas que hubo en la crisis de 2008 es que los bancos cerraron los grifos en general a todo el mundo y entonces empresas que funcionaban perfectamente pero que dependían de la financiación de los bancos para comenzar su ciclo productivo, pero tenían clientes y funcionaban bien, pues el banco dijo no te doy financiación, no pudieron empezar su ciclo económico y poder materializar los pedidos que ya les habían hecho los clientes y por lo tanto perdieron esas ventas y tuvieron que cerrar. Eso fue muy real. Bien, resulta que el DAFO, cuando ya ha hecho ese cuadrito, eso es una fotografía, es una instantánea de cómo están las cosas fuera de mi empresa y dentro de mi empresa en estos momentos. Pero yo me quedo ya así viendo la vida pasar, después de haber visto que tengo debilidades y que hay amenazas. Pues no. Después del análisis DAFO, evidentemente viene que yo tengo que tomar una acción y vendría el método CAME. CAME es corregir, afrontar, mantener y explotar. Corregir nuestras debilidades. Si yo tengo algo que me pone en desventaja con respecto a la competencia, tengo que hacer algo también en consecuencia para que no exista esa debilidad, ese punto débil y por lo tanto no me quede atrás. Afrontar las amenazas del entorno. También tengo que idear un tipo de estrategia, algún tipo de acción para evitar, evadir o lo que sea esa amenaza que me viene de fuera. Por ejemplo, si los
si los proveedores o el proveedor que yo tengo ha cambiado sus precios, son más altos, o ya no me puede traer todo el producto que yo quiero porque tiene más clientes, o porque en China resulta que ahora están con el COVID no sé cómo y ya no producen tanto, pues mi estrategia tiene que pasar por buscarme otros proveedores, ¿no? Mantener las fortalezas que ya dispongo, si es lo mío bueno. Tengo que llevarlo, tengo que cuidarlo, tengo que explotarlo a tope. Y explotar las oportunidades que yo vea que surgen a mi alrededor. Ahí es donde está mi venta, mis clientes. Ejemplos de empresas que han llevado a cabo el CAME o de situaciones en las que yo puedo sacar tajada con el método CAME, tenemos en la página 63 del libro y si queréis ya las vemos en clase. Y hasta aquí este vídeo que veis que ya ha salido larguito y aún queda uno más. Pero bueno, no son cosas complicadas. Lo único es que luego nos va a llevar un tiempo redactarlo en nuestro plan de empresa. Hasta ahora.